La Iglesia Católica es posiblemente la organización religiosa que cuenta en su larga historia con una mayor ritualística tanto en las ceremonias religiosas como en las encaminadas a la organización del Estado Vaticano. A la cabeza tanto de la Iglesia Católica como del Estado Vaticano se encuentra la figura omnipotente del Papa. En el vídeo de hoy nos adentraremos en los entresijos, ritos y costumbres que rodean la muerte, el cónclave y la elección de un nuevo Papa. Comenzamos. La sucesión en el trono de Pedro ha ido con el transcurrir de los siglos cambiando de forma drástica. En los inicios de la cristiandad, el concepto de papa como lo entendemos hoy día, poco o nada tenía que ver con los poderosos pontífices que siglos después llegarían a influir no solo en la fe, sino en la política internacional. En aquellas primeras comunidades se trataba de una elección de carácter casi local, circunscrita a la ciudad de Roma, que elegía de esta forma a su obispo. El cargo de obispo de Roma sigue casi 2 milenios después de la muerte del apóstol Pedro, siendo uno de los títulos que ostenta el Papa, junto con otros tantos como el de Pontífice Máximo o Vicario de Cristo. Por si esto fuera poco, desde el año 1929 y tras los pactos de Letrán, es el soberano absoluto y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Una vez explicado todo esto, podemos entender la importancia en la sucesión en la cabeza de la Iglesia, que no solo dirigirá los designios religiosos de los millones de católicos por todo el mundo, sino que ha de dirigir una compleja estructura como es la del Estado Vaticano. Todo en el Vaticano está envuelto en la ritualística y la muerte y elección de un nuevo Papa no iba a ser menos. De hecho, es posiblemente todo lo que rodea este suceso uno de los momentos de mayor carga simbólica de cuantas ceremonias se llevan a cabo en el pequeño estado. Todo comienza en el mismo momento en que fallece el sumo pontífice, iniciándose en este momento el conocido como periodo de sede vacante. Aún en su lecho de muerte, el cardenal Camarlengo, uno de los cargos más importantes y en los que profundizaremos a continuación, debe realizar el primero de los rituales tras la muerte de un papa. En ese momento, el camarlengo debe golpear suavemente 3 veces con un pequeño martillo de plata la cabeza del fallecido, al tiempo que le llama también en 3 ocasiones por su nombre de pila. Una vez certificada la muerte del pontífice, el camarlengo procede a la destrucción del anillo del pescador y al sellado de los aposentos papales. La forma de Estado de la Ciudad del Vaticano es la monarquía absoluta representada en el Papa. Una vez fallecido éste, ha de procederse a la elección de su sucesor, y aunque según la tradición cualquier varón bautizado podría ser elegido Papa, lo cierto es que el cargo recaerá entre algunos de los conocidos como príncipes de la Iglesia, los cardenales. Entre ellos, como os comentaba antes, existe el cargo de camarlengo. Este cardenal se hará cargo del gobierno de la Iglesia durante el periodo de sede vacante, convirtiéndose en una especie de papa en funciones, ostentando una gran cantidad de ellas, a excepción del gobierno espiritual de la Iglesia, que recae en el colegio cardenalicio. Entre las numerosas funciones que ostenta el camarlengo se encuentran, además de las anteriormente mencionadas, las de organizar el funeral, convocar el cónclave y, una vez finalizado, anunciar al nuevo papa. El funeral de un papa dura 9 días, a los que se le conoce como novendiales. Durante este periodo será expuesto primero ante los cardenales en la Capilla Clementina y posteriormente a veneración general en la Capilla Vaticana. Tras esto, y en un periodo de entre 15 y 20 días, ha de iniciarse el cónclave. La palabra cónclave significa con llave o bajo llave. Esta institución vaticana fue fundada en el año 1274 por el Papa Gregorio X y establece la forma de elección de un nuevo pontífice. Como su propio nombre indica, los cardenales quedan entre comillas encerrados y aislados del exterior hasta que se produzca una elección. Quizá el establecimiento de esta norma se introdujera porque la propia elección del Papa Gregorio X fue la más larga de la historia, tardándose 2 años, 9 meses y 2 días en su elección, hasta que fue elegido Teobaldo Visconti con el nombre de Gregorio X. El cónclave, como no podía ser de otra forma, es probablemente la ceremonia cargada de mayor simbolismo.
Esta se inicia con el desfile de los cardenales que se dirigen a la Capilla Sixtina, cantando las letanías de los santos de Oriente y Occidente. Una vez jurado guardar secreto de todo lo que ocurra en el interior, se procede al sellado de la capilla, con la famosa frase extra omnes, quedando este acceso custodiado y bajo pena de excomunión para quien intente salir o entrar a ella. Hasta la última reforma llevada a cabo en el pontificado de Juan Pablo II, existían tres formas de elección de un papa: por aclamación, por compromiso o por escrutinio, quedando tras la reforma únicamente la de escrutinio. Además de la abolición de los otros dos sistemas, se introdujo la mayoría necesaria de 2/3 para ser elegido, así como se fijó la residencia de Santa Marta como alojamiento para los cardenales. Una vez dentro de la Capilla Sixtina se puede proceder a la única votación del primer día u optar por dejarla para el día siguiente, a partir del cual se realizarán 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Entre los cardenales solo pueden ser electores aquellos menores de 80 años, hasta un máximo de 135 electores. Aunque los cardenales mayores de edad no participen en la elección, sí que pueden ser electos. Las votaciones se llevan a cabo de forma individual escribiendo el nombre de su elección en una papeleta que ha de doblarse en 2 ocasiones. El elector debe llevarla hasta el estrado donde se encuentran los 3 cardenales responsables de la verificación. Tras depositar su voto sobre un plato, es verificado y depositado en una urna. Una vez todos han depositado su voto, se procede al recuento, siendo los votos leídos en voz alta y atravesados con un hilo. Si tras 13 votaciones no se ha llegado a un acuerdo, se puede proceder a dar un día de descanso para la meditación. Si por el contrario el escrutinio arroja un ganador, el decano de los cardenales electores se acercará al elegido preguntándole: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Una vez aceptada, debe elegir el nombre con el que llevará las riendas de la Iglesia. En este momento se convierte oficialmente en papa, recibiendo las felicitaciones y la obediencia del resto de cardenales. Ahora sí, es cuando se procede a comunicarlo al pueblo, que hasta entonces desconoce lo que sucede en el interior de la Capilla Sixtina. El método tradicional de comunicación era mediante la fumata, es decir, el humo que salía de la chimenea de la Capilla Sixtina. Si el humo era negro, significaba que no había habido elección. Si el humo, por el contrario, era blanco, significaba que se había elegido a un nuevo papa. Tradicionalmente se usaba paja seca o húmeda dependiendo de si se quería dar humo blanco o humo negro, pero en ocasiones esto daba lugar a confusión porque se ocasionaba un humo grisáceo. En los últimos cónclaves se le añaden sustancias químicas para garantizar el buen resultado, además de tañir las campanas de la Basílica de San Pedro. Una vez elegido, el nuevo papa se dirigirá a la comúnmente conocida como Sala de las Lágrimas, una pequeña estancia donde debe ponerse por primera vez los hábitos papales, y que se conoce así porque allí los nuevos pontífices suelen llorar al darse cuenta de la responsabilidad que acaban de adquirir. Allí mismo se encuentran también los 3 hábitos de distintos tamaños preparados para él. Una vez vestido, se dirigirá al balcón, desde donde será anunciado y donde impartirá por primera vez su bendición Urbi et Orbi. La Iglesia tiene desde este momento un nuevo sucesor de San Pedro y el Vaticano un nuevo jefe de Estado. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle al like y suscribiros si no lo estáis. Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós. Ioannis Pauli I. E la croce è il nuovo Papa.